Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos, amigos que nos visitan, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Nos alegramos de verles en este lugar y saludamos también a todos los hermanos que participan del culto a través de nuestro canal en YouTube, Refugio para el Alma TV. Aleluya. Quiero invitarles a que, puestos en pie, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Aleluya. Gloria a Jesucristo. San Mateo, capítulo 5. ¿Cuánto lo han encontrado? Vamos a tomar el verso 8. Dice nuestro Señor Jesucristo allí lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, dándote la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Señor. Tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres nuestro alto refugio. Tú eres nuestro castillo y nuestro libertador. Muchas gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos concedes de estar aquí en tu casa, celebrándote culto, Señor, exaltando tu grandeza, y también por la oportunidad que nos concedes, Señor, de meditar en tu bendita palabra. Háblanos en esta hora, Padre Santo. Tú conoces cada corazón, sabes de las luchas internas, de las preocupaciones, de los temores, de las debilidades, de los ataques de las tinieblas. Da la palabra, Señor, envía la palabra, envía un mensaje de tu palabra que venga directamente del cielo, directamente del trono de la gracia, y que tu Santo Espíritu lo aplique en lo profundo de cada corazón. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Úngeme con tu Santo Espíritu, lléname de tu gracia, Padre Santo. Usa mi vida con poder para la honra y la gloria de tu santo nombre y para la bendición de todo tu pueblo y la salvación de multitudes de almas. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos y amigos. Vamos a estar bien atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en esta hora. ¿Cómo llegar a tener un corazón limpio? Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa hora. El domingo anterior, en la mañana, Dios me permitió compartir la primera parte de esta enseñanza. Hoy, con la ayuda del Señor, la voy a culminar. ¿Cómo llegar a tener un corazón limpio? Hemos visto a través de las Escrituras que los designios del corazón siempre están inclinados hacia el mal, es decir, hacia todo lo que esté en contra de lo establecido por Dios. Por ejemplo, nadie tiene que aprender a odiar, pero sí hay que aprender a perdonar. Amén. Hay personas a las que les cuesta demasiado perdonar. Hay quienes han odiado a otros durante buena parte de su vida, y cuando llega ese momento en que Dios los confronta a través de la palabra y tienen que perdonar, tienen en el buen sentido de la palabra, porque nadie lo obliga a usted a perdonar, pero tienen en el sentido de que entienden que si desean agradar a Dios deben perdonar. Hermano, comienza todo un proceso para aprender a perdonar, pero no tuvo que aprender a odiar. Nadie tiene que aprender a mentir, pero sí tiene que aprender a decir la verdad, porque nacimos, hermano, y al poco tiempo ya mentíamos.
y se convirtió en algo sumamente natural para nosotros, mentir. Hay personas, hermanos, que se vuelven profesionales en el tema, pero luego cuando Dios nos confronta a través de su bendita palabra, entonces tenemos que aprender también a corregir esa parte. Nadie tiene que hacer un curso para envidiar a los demás. ¿Quién en algún momento de su vida no ha llegado a sentir envidia? Y si usted dijera que no, mentiría, porque cuando éramos niños y adolescentes envidiábamos a los otros compañeros del colegio, quizá porque tenía una mochila mejor que la de nosotros, o porque él podía llevar lonchera y nosotros no, por cualquier razón, pero envidiábamos. Entonces no tuvimos que aprender a envidiar, pero sí hemos tenido que someternos a todo un proceso espiritual. Óigase bien, un proceso espiritual para poder erradicar estos males de los cuales les he hablado y muchos otros que estaban arraigados en nuestros corazones, pero que cuando llegamos al conocimiento de la verdad, entendimos que si queríamos agradar al Señor, pues necesariamente teníamos que comenzar a limpiar nuestros corazones. El corazón no se limpia automáticamente así, como dando clic en alguna parte. Eso demanda de todo un proceso. Lo cierto, hermano y amigo, es que ninguna persona tiene su corazón vacío. Cada persona tiene su corazón lleno o de sentimientos buenos o de sentimientos malos y pecaminosos. Nuestro Señor Jesucristo dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, es decir, el hombre impío, el hombre corrompido, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, amado hermano. Cada persona tiene un tesoro en su corazón, sea de cosas buenas o de cosas malas. ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿Cuál es su tesoro? El hombre bueno, el hombre regenerado, el hombre transformado por el poder de Dios, el hombre y la mujer que han dispuesto su corazón para obedecer la palabra, del buen tesoro de su corazón, ahora tiene un buen tesoro. Antes teníamos un corazón malo, todos por naturaleza teníamos un corazón lleno de maldad. Ese era nuestro tesoro. Pero como un día decidimos caminar con el Señor, entonces Él ha llenado nuestros corazones de otro tipo de sentimientos. Aleluya. Pero el hombre malo, inevitablemente, del tesoro de su corazón, que es malo, va a sacar cosas malas. Por eso cuando vemos cristianos hablando y comportándose de una manera contraria a lo que enseñan las Escrituras, necesariamente hay que dudar de la calidad espiritual de esa persona. Inclusive se puede llegar a dudar del nuevo nacimiento de esa persona, porque se conoce si alguien ha nacido de nuevo por los frutos. Amén. Por sus frutos. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Necesariamente un creyente que ha sido cambiado por el Señor, pues hermano, va a dar frutos buenos.
porque es que el Espíritu Santo ha comenzado un proceso de regeneración, de santificación y de transformación en nuestras vidas. No es un proceso que se logre de la noche a la mañana, pero es un proceso permanente. Dios nunca deja de trabajar con ninguno de nosotros, amado hermano, nunca. Todos los días el Señor está trabajando en su vida, está trabajando en mi vida, porque Él nos ama. Mire, si Dios no nos amara, hace tiempo nos habría desechado, hace tiempo se habría cansado de luchar con nosotros, hubiera dicho: no voy más con usted, fuera. Pero Él nos tiene paciencia, Él es compasivo, es clemente y misericordioso, siempre y cuando el creyente asuma la actitud correcta. Porque si estamos hablando de un cristiano que se dedica a pecar y a seguir pecando, hermano, ya esa es otra cosa, esa es otra historia. Le estoy diciendo que Él es clemente y misericordioso con nosotros en cuanto a nuestra parte humana, que tenemos defectos, que tenemos luchas, que tenemos debilidades, que cometemos un error y volvemos a cometerlo y lo volvemos a cometer. Pero si alguien, hermano, confunde, hay quienes han confundido la misericordia de Dios frente a nuestra humana debilidad. Pablo dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Hay quienes confunden eso con una licencia para pecar. Dios no da licencias para pecar. Dios no emite licencias para pecar. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice: si alguno hubiere pecado. Mire que según esa percepción de Juan, el pecado no debe ser el común denominador dentro de la iglesia de Cristo. Si alguno hubiere pecado, de pronto no falta por ahí el que peca, el que falla. Pues bueno, tenemos un abogado. Arrepiéntase, reconozca sus pecados, pídale perdón al Señor y Él le perdona por los méritos de la sangre de Jesucristo. Pero Juan no dice: y cuando usted vaya a pecar, acuérdese que tiene un abogado. ¿Sí ve que la Biblia no dice eso? Cada vez que vaya a pecar, recuerde que hay un abogado que le va a ayudar. La Biblia no dice eso. Es si alguno hubiere pecado. Si alguno. Desde ese punto de vista, la palabra muy clara, hermanos, al enseñarnos que Dios no, que el pecado no debe ser el común denominador de la iglesia. Ahora, es solo cuando una persona comienza a mirarse en el espejo de la palabra de Dios que empieza a darse cuenta de la verdadera naturaleza de su corazón. Hermano, a través de la palabra Dios descubrió lo que había en su corazón y lo que había en mi corazón. Antes usted y yo andábamos tan normal por este mundo, hermano, con el corazón lleno de maldad, de tantos sentimientos, hasta orgullosos nos sentíamos de lo pecadores que éramos. Pero cuando comenzamos a escuchar la palabra y a escuchar la palabra, Dios comienza a confrontarnos a través de ella y el Señor empieza a mostrarnos: mire, en su corazón hay esto, hay aquello, está este otro sentimiento. ¿Cuándo comenzó a suceder eso? Cuando comenzamos a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Cuando la persona comienza a escuchar la voz de Dios. Entonces, quienes deseen agradar a Dios,
quienes comienzan a escuchar la palabra y se sienten en la necesidad de agradar a Dios, esos son los que comienzan un proceso de limpieza. Amén. Recuerda, el Señor Jesucristo nos dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ya vimos que la naturaleza del corazón está inclinada hacia el mal. Aleluya. Vimos también que el corazón de una persona no se limpia automáticamente por asistir a una iglesia. Quienes ejercemos esta labor del ministerio, hermano, podemos darnos cuenta de que hay gente que pasa años en las iglesias y, hermano, su corazón nunca ha sido regenerado, nunca. ¿Por qué? Porque esto, para limpiar el corazón, hermano, tiene que haber voluntad. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, oiga bien, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos. Él no dice: vaya que el pastor lo limpie. El pastor no le puede limpiar el corazón a nadie. Limpiémonos. Tampoco dice: espere a que Dios lo limpie, porque es que Dios vive limpiándonos a través de la palabra, al nombre de Cristo. Pero Dios hace su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Así dice: puesto que tenemos tales promesas de que Él es nuestro Dios, limpiémonos de toda contaminación. Óigase bien, hay contaminaciones de tipo carnal y hay contaminaciones de tipo espiritual. Amén. Y usted tiene que aprender a identificar todo eso. Como cuando usted va a la palabra, cuando usted ora, el Espíritu Santo lo va guiando. Pablo dice en su segunda carta a Timoteo: así que si alguno se limpia de estas cosas, hablando por supuesto de cosas pecaminosas, si alguno se limpia, mire que todos automáticamente no están limpios. Es si alguno se limpia, si alguno reconoce: yo estoy fallando en esto, en aquello, en lo otro, yo me voy a limpiar, yo me voy a despojar de estas cosas. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil, santificado, dispuesto para toda buena obra. Pero si se limpia, no dice si alguno lo limpia, no, a usted nadie lo va a limpiar, usted se tiene que limpiar. Dios le ha entregado los recursos espirituales, amén, suficientes para limpiarse. Tenemos la sangre de Jesucristo, tenemos la oración, tenemos la palabra, hay recursos espirituales. Cuando alguien dice: hermano, es que yo no soy capaz, es que simplemente no está haciendo uso de los recursos espirituales que Dios nos ha entregado. Al nombre de Cristo. Por ejemplo, ¿a quién se le puede prohibir que ore? Si al contrario, todo el tiempo estamos motivando: hermano, ore, hermano, no se olvide de orar, crezca en la oración. ¿A quién se le prohíbe? Gracias a Dios este es otro tiempo. Hubo épocas, y los hermanos más de edad más avanzada saben que hubo épocas en que la iglesia tradicional prohibió la lectura de la Biblia. Es más, solamente la leían ellos allá en latín para que el pueblo quedara loco. Amén. La mayoría de nuestros abuelos, bisabuelos fueron analfabetas, no sabían español, iban a saber latín. ¿Ah? Qué tremenda trampa del diablo, que el Señor lo reprenda. Les leían la Biblia pero en latín, y eso que un que otro pasaje por ahí les leerían, pero en latín,
para que quedaran latinos, hermano, quedaran locos. Pero nosotros hoy tenemos la libertad, la bendición de meditar en la palabra. Por eso el buen cristiano no traga entero. Él va a la palabra y dice: un momentico, esto que me están enseñando aquí, yo no lo encuentro en la palabra, en la Biblia. Entonces tiene todo el derecho de reclamar, hermano. ¿Y por qué? No, que es que aquí es así. Pues entonces yo me voy de aquí. Amén. Yo no me voy a identificar con un predicador que no me enseñe lo que está en la Biblia, que enseñe otro tipo de cosas. Porque, hermano, usted tiene todo el derecho de examinar las enseñanzas de un predicador. ¿Y cómo lo va a hacer? A la luz de las Escrituras. No solo el derecho, el deber. Es su deber, porque es que eso tiene que ver con su futuro, con la salvación de su alma, con su relación con Dios. Al nombre de Cristo. Aleluya. Pero claro, cuando hablamos de limpiarnos, Pablo dice que si alguno se limpia de estas cosas, cuando hablamos de limpiarnos, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y es ahí donde muchos llegan a fallar, porque no están dispuestos a proceder de la manera correcta para poder limpiar sus corazones. Por los templos cristianos pasa tanta gente, amados hermanos, tanta gente. Ahorita mientras estábamos aquí alabando al Señor, pasaba por mi mente alguien que ha venido una vez, otra vez, se ha apartado, se ha descarriado. Hace poco vino otros cultos, dije, volvió a empezar, y hace día no lo vuelvo a ver. Y ahí es donde falla mucha gente, amado hermano. No renuncian al pecado, no cortan con el pecado. Y mientras no se corte con el pecado, pues el corazón va a estar lleno de pecado. Amén. No sea usted de esa mentalidad de que el pecado se va dejando poco a poco, amado hermano. No, ese no es el método bíblico. Con el pecado hay que cortar de raíz. Y entonces usted tiene que examinar su corazón. ¿Qué es lo que le está impidiendo agradar a Dios? ¿Qué es eso? Sea una cosa o una persona que se ha convertido en una piedra de tropiezo para que usted pueda ser un buen cristiano. En algunos casos es una persona, una amistad, alguien del sexo opuesto. En otros casos son conductas, son prácticas, costumbres que usted traía del mundo, pero que no ha renunciado a ellas completamente. Y eso se convierte en una piedra de tropiezo. Y he sabido de personas que asisten a la iglesia y usted los ve contentos en la iglesia. Pero quién lo creyera, amado hermano, porque uno se queda aterrado. Uno viene a pensar en eso es cuando se lo cuentan por ahí. Mire, fulano de tal, a pesar de que venía a la iglesia, todavía consumía drogas, o todavía veía pornografía, o hacía esto, o hacía aquello, y venía a la iglesia y escuchaba la palabra. Hay personas con unas ataduras espirituales de las que nunca han podido desligarse, porque el pecado genera ataduras espirituales, amado hermano. Pero usted y yo tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de romper con esas ataduras. De lo contrario, aquí todos estaríamos atados por el pecado, hermano, todos tendríamos que ser esclavos del pecado. Pero Pablo dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros,
porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya el pecado no se puede enseñorear de un hombre que ha nacido de nuevo, de una mujer que ha nacido de nuevo. Si el pecado se enseñorea de su vida, es porque usted lo está permitiendo, no porque el pecado sea más fuerte que usted. Al nombre de Cristo. Porque usted y yo tenemos algo que se llama voluntad. Y yo creo firmemente, amado hermano, que cada persona es dueña de su voluntad. A usted nadie lo puede obligar a pecar, ni el diablo. Él no lo puede obligar a pecar, y menos Dios. Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que alguno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su propia concupiscencia. Y puede ser que un cristiano tenga los niveles de concupiscencia muy altos, muy elevados, así como hay quienes tienen el colesterol muy elevado, hay quienes tienen, hermano, los niveles de concupiscencia muy elevados. Y entonces dice que la concupiscencia, cuando ha concebido, Santiago usa la figura de un embarazo, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo ejecutado, siendo llevado al terreno de la práctica, hermano, da a luz la muerte. El pecado produce muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Entienda, amado hermano. Mire, cuando alguien peca, un cristiano, le cuesta levantarse, no es fácil. No estoy diciendo que sea imposible, pero no le va a ser fácil. Y usted tiene que ser consciente de eso. Y hablaba con alguien que me decía, me hablaba de una situación muy difícil en su vida, una situación, una persona atormentada por demonios y bueno, tantas cosas. Y me decía, y pastor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué mi vida así? Pues hermano, yo le fui sincero y le dije, no, pues que, mire, una persona conocedora del evangelio desde la niñez, pero se descarrió, se apartó. Y hermano, la palabra no miente, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es el equivalente a decir la paga del pecado? Es ruina, es miseria, es dolor, es vergüenza. Eso es lo que produce el pecado, amado hermano, y ese es el ejercicio que usted tiene que hacer cada vez que se esté viendo tentado, hermano, a fallarle a Dios. Eso lo único que le va a producir es muerte, es vergüenza, dolor, miseria, control demoníaco. Entonces la pregunta es, ¿valdrá la pena? Que Dios nos guarde. Pero realmente no vale la pena, amado hermano. Por más interesante que se muestre lo que el enemigo le está ofreciendo, no vale la pena, hermano. Porque el pecado tiene una característica. Proverbio lo muestra como algo muy dulce, pero al fin, y el fin llega, amado hermano. Lo tremendo es que el fin siempre llegará. Por ejemplo, hablando del licor, el proverbista dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como áspid morderá, como serpiente producirá dolor. Al fin, y el fin llega. Es lo tremendo, amado hermano, el fin llega. Hablando de la inmoralidad sexual, el proverbista dice: porque los labios de la mujer extraña y también los del hombre extraño para las damas. No crea que el problema es solo de hombres.
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, pero su fin, y el fin llega. Todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Su fin es amargo, como el veneno traduce en unas versiones, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Mira, amado hermano, el ejercicio, y está ahí para que usted y yo meditemos en eso. Los labios de la mujer extraña, los labios del hombre extraño, querida dama, porque es sabido que para una mujer la debilidad no es mirarle el físico a un hombre, como es el caso del hombre. Pero para una mujer la parte de la escucha, como alguien le habla, como alguien se expresa, las palabras que usa para coquetearla, para cortejarla, para hacerle sentir importante, para hacerle sentir hermosa, atractiva, interesante. Esas palabras que por supuesto uno entiende vienen cargadas de veneno. Ante ese tipo de palabras han sucumbido muchas mujeres. Y alguien alguna vez nos decía a una mujer: hermano, yo no sé qué le vi a ese tipo tan feo, porque era muy feo, pero puede que no, físicamente no haya un atractivo, pero la boca, hermano, las palabras, ¿sí ven? Y tristemente muchas mujeres, aún casadas, han llegado a caer en pecados de inmoralidad sexual. ¿Todo por qué? Porque comenzaron a escuchar. Igual el caso de los hombres. Los labios de la mujer extraña, no tiene que ser una ramera, extraña. Para nosotros los hombres casados, mujer extraña es todas las mujeres de la esposa hacia afuera, todas son extrañas. Usted la puede conocer hace 30 años, pero es una extraña. Desde el punto de vista de la moralidad sexual, es una extraña. ¿Cuál es la característica? Destilan miel. Solamente su voz produce un efecto. La risa, ¿sí ve? Su paladar es más blando que el aceite. Todo parece tan maravilloso, pero su fin, considere el fin, amado hermano. Considere el fin, y que Dios nos ayude siempre a tener en cuenta el consejo de la palabra. ¿Cuántos han perdido la vida? La vida. Otros han perdido el hogar, han perdido los hijos, y otros han perdido la vida. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Entonces mire la importancia de que el cristiano mantenga su corazón sano, limpio. Y recuerde que estamos hablando de cómo llegar a tener un corazón limpio. Aleluya. ¿Cómo llegar a tener un corazón limpio? Porque se puede tener el corazón limpio, amado hermano. Nadie está condenado a tener el corazón sucio. Entonces hubiera fallado Cristo al ir a la cruz. En vano hubiera ido. Si Dios nos habla, si el Señor Jesucristo nos habla de los de limpio corazón, es porque es posible que haya hombres y mujeres con un corazón limpio. Lo que quiero ser muy enfático, amado hermano, es que su corazón no se limpia como por arte de magia, como pasándole un trapo con desinfectante. No, así no se limpia, hermano. Tiene que haber toda una actitud dispuesta de parte de la persona. No quiero tener mi corazón sucio, no quiero.
Porque si los de corazón limpio verán a Dios, significa que los de corazón sucio no lo van a ver. Es fácil hacer la inversión, amado hermano. Si los de corazón limpio van a ver a Dios, los de corazón sucio no lo ven. Así sean evangélicos. Porque hay evangélicos con el corazón sucio, lleno de maldad, lleno de odio, lleno de celos, llenos de lascivia, llenos de lujuria. Y son disque cristianos. Al nombre de Cristo. Hay que entender, amados hermanos, que solo cuando el corazón se humilla delante de Dios puede alcanzar la gracia y la misericordia necesarias para obtener esa limpieza que se necesita. No hay otra manera. El camino para limpiar el corazón es la humillación delante de Dios. Vaya al segundo libro de las Crónicas, por favor, capítulo 33. Gloria a Jesucristo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 33. Aleluya. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 13. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí hay una lección bastante importante, amado hermano. Mire, amado hermano, independientemente de la condición de descuido y aún de pecado en que un cristiano haya podido caer, hermano, usted estudia la Biblia y pocos hombres fueron tan malos como Manasés en la historia del pueblo judío. Malo. ¿Y cómo es que la humillación, hermano, hace que, hermano, Dios cambie su actitud hacia el hombre? Y dice el verso 12: mas luego que fue puesto en angustias, eso sí, Dios lo pasa por angustias, amén, oró a Jehová su Dios, óigase bien, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Mira, amado hermano, cuando el corazón se humilla delante de Dios, podemos reconocer, en primer lugar, nuestra condición espiritual. Porque a veces, hermano, no nos digamos mentiras, a veces el creyente cae en un error tan tremendo que se sienta a escuchar la palabra y ya se sienta prejuiciado. Vamos a ver qué nos dice hoy. Y algunos dicen que el pastor solo predica para ellos. Y dicen, hermano, y usted no vio que todo el tiempo me señalaba.
dicen algunos. Están tan prejuiciados con la enseñanza o con el predicador que ellos creen, y el diablo usa eso. El diablo les hace creer que el predicador todo el tiempo los está señalando a ellos. Pues cambie de puesto, hermano. Hágase en la última banca, entonces, ¿para qué? Amén. O hágase detrás, haga la prueba, hágase detrás de una columna donde el pastor no lo vea. Sí, yo le también, hay formas. Si usted cree que el pastor todo el tiempo lo está señalando y lo está mirando, porque algunos dicen, hermano, no me quita la mirada, está, yo no sé, tan acorralado será por su pecado, que él cree que todo el tiempo el predicador lo está mirando, pues hágase detrás de una columna. Gracias a Dios aquí hay columnas, hasta para eso sirven las columnas. Ocúltese que el predicador no lo vea y solamente dedíquese a escuchar la palabra, a ver si las cosas cambian, o si Dios sigue insistiendo en el mismo problema que usted tiene en su corazón. Porque mientras usted no corrija lo que tiene que corregir, Dios va a seguir insistiendo en ese punto. Al nombre de Cristo. Tenga cuidado, amado hermano, no permita que su corazón se llene de prejuicios. Eso es fatal, porque usted ya no recibe la palabra. Usted puede venir al culto pero prejuiciado, y viene prejuiciado y se va prejuiciado, y viene amargado y se va amargado, y viene resentido y se va resentido, y viene cargado de problemas y se va cargado de problemas. Pero cuando el cristiano viene con la actitud correcta, hermano, viene cargado de preocupaciones, de temores, pero Dios a través del culto le ministra, a través de los cánticos, a través de la palabra. Hermano, el Señor se lleva las preocupaciones, Dios se lleva los temores, Dios da libertad, la mente recupera su libertad espiritual, la fe se renueva, aleluya. Porque vinimos sin prejuicios, porque venimos con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Al nombre de Cristo. Cuando el corazón se humilla, óigase bien, solo cuando el corazón se humilla delante de Dios, podemos reconocer nuestros defectos, podemos reconocer en qué estamos fallando, para luego pedir al Señor que saque el mal de nuestros corazones. ¿Cuál es el mal que haya en su corazón? Dios lo sabe y usted lo sabe. Amén. Pero cuando uno se humilla, hermano, el Espíritu Santo ilumina el entendimiento. Y hasta usted meditando en la palabra, Dios le habla. Ahora, si usted lee la Biblia, ¿quién le está señalando con el dedo? ¿Por qué no comienza a leer la Biblia y le pide al Señor que le hable a través de la palabra? Vamos a suponer que sea su caso, usted está prejuiciado con el predicador. ¿Qué tal entonces si usted empieza a decirle, Señor, mire, yo al predicador ya no lo escucho, yo estoy prejuiciado con él, es más, no creo en lo que él predica, pero creo en tu palabra? ¿Sí ve que hay maneras, amado hermano? Usted no tiene que seguir prejuiciado, usted no tiene que seguir amargado, usted no tiene que seguir con el corazón lleno de sentimientos que lo único que hacen es alejarlo del Señor. Si usted se sienta a meditar en la palabra, Dios también le puede hablar a través de ella, ¿o no? Claro que sí, amado hermano. Y entonces le repito la pregunta, ¿quién va a estar ahí señalándolo con el dedo? Si usted comienza a leer la palabra con honestidad, con humildad, y le dice, Señor, háblame, le pide, háblame a través de tu palabra, Él le va a hablar. Entonces usted no va a poder decir, hermano, David todo el tiempo me señalaba con el dedo, o Pablo todo el tiempo me miraba, era a mí. Porque eso es lo que vamos a leer, o los escritos de David, o los escritos de Pablo, o el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Otros tendrán que decir, hermano, el Señor Jesucristo todo el tiempo me señalaba con el dedo.
o no me quitaba la mirada. Hermano, es que Dios no nos quita la mirada. Pero déjese ministrar por Dios, amado hermano. Permita que Él le muestre cuál es la condición de su corazón. Mire, David vino a entender, aunque David era conocedor de la palabra, pero el enemigo había logrado embotarle el entendimiento, porque eso hace el pecado. El pecado embota el entendimiento. El pecado entorpece, enceguece. ¿Quién lo creyera, amado hermano? David se había enceguecido. Después de su caída, David se encegueció. David vino a abrir los ojos. David vino a reconocer su condición cuando Dios le envió al profeta Natán y le dijo: ese hombre eres tú. Ese que es digno de muerte eres tú. Hermano, a David se le quita una venda y él dice: he pecado contra Jehová. Reconoce su pecado. Luego entra en unos días de ayuno. Usted lo encuentra ahí en el segundo libro del profeta Samuel. Y David, hermano, se tira en tierra, se humilla delante del Señor. Y de ese proceso de humillación nace el Salmo 51. Vamos a ese salmo, por favor, y miremos unos detalles allí. Capítulo 51, aleluya, del libro de los Salmos. Al nombre de Cristo, gloria al Señor. Léalo con el entendimiento, por favor, amado hermano. Verso 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, hermano, a David aquí reconociendo su pecado y pidiéndole al Señor misericordia. Lea el verso 10. En el verso 10 dice, le pide: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora David está en él mismo, él está siendo parte del proceso. Se está humillando, está reconociendo su pecado, le está pidiendo al Señor que lo limpie y que cree en él un corazón limpio, que lo renueve. David le está diciendo: Señor, renuévame, restáurame, sana mi corazón, sana mi mente, límpiame, Señor. Pero mire que el hecho de que Dios lo haya confrontado a través de su palabra hizo que David cambiara de actitud, amado hermano. Es que Dios envía la palabra es para confrontarnos. Y si usted está bien, gloria a Dios, no hay problema. Hoy el Señor me examinó a través de la palabra, hermano, estoy bien, qué bueno. Pero a veces Él nos examina y nos sale algún tumorcito por ahí. ¿Cuántos de ustedes han ido al médico, les practican exámenes y el médico le dice: todo está súper bien, todo está bien, los exámenes te salieron bien? Uno dice: gloria a Dios. Pero hay veces que el doctor le dice: hay una masita por ahí que no me gusta, hay una manchita en los pulmones que me parece extraña, hay algo en tu hígado, etcétera. Entonces uno no sale diciendo: ah, hermano, qué bueno, me salió un tumor.
Pero eso, no, ya eso demanda una atención, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios nos muestra tumorcitos por ahí cuando Él nos examina a la luz de la palabra? Eso fue lo que hizo Dios a través del profeta Natán. Fue y le practicó, hermano, un escaneo espiritual a David y le encontró un tumor en el corazón. David había endurecido su corazón. David había pensado que todo había quedado como si nada. Entonces Dios le envía al profeta y le dice: mire, y le va a contar esta historia. Cuéntele una historia, yo sé la reacción que él va a tener cuando usted le cuente esa historia. Y Natán, como Dios se lo dijo, fue y lo hizo. Y el rey reaccionó y se llenó de ira y dijo: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos, porque no tuvo misericordia. Y él tuvo misericordia de su amigo, de su general, de Urías. ¿Sí ve qué fácil es juzgar a veces, amado hermano? Entonces el profeta Natán le dice: ese hombre, ese rico que tú acabas de juzgar, eres tú. ¿Cómo? Sí, es usted. ¿Por qué? Y hermano, el profeta, usted lee el capítulo 12 de ese segundo libro de Samuel, y el profeta le sigue diciendo: así dice Jehová, yo te di el reino, te di poder, te di las mujeres de tu Señor, y te di riquezas, y si hubieras querido más, te doy más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? Y le dice Dios: mire, a Urías Eteo, ¿sabe quién lo mató? Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Autor intelectual. Y le quitaste la mujer, tomaste por mujer a su mujer, por lo cual no se apartará jamás la espada de tu casa. Qué tremendo, hermano. Entonces eso lleva a David a humillarse delante del Señor y a reconocer su pecado y a pedirle de todo corazón, porque el arrepentimiento de David fue genuino. Usted después de eso jamás ve a David cayendo en adulterio otra vez, jamás, hermano. Este hombre se arrepintió de todo corazón. Y aquí le pide: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, amado hermano, hay una preocupación en David, porque es lo que debe haber en cada uno de nosotros, una preocupación. Algo no anda bien en mí, eso me tiene que preocupar y llevarme a la presencia del Señor a pedirle misericordia. Y Él, que es tan misericordioso, hermano, si perdonó a Manasés, si restauró a Manasés, ojalá usted estudiara la vida de Manasés para que se quede aterrado, hermano. Un hombre tan malo, y cómo Dios lo perdona, cómo Dios le escucha. Porque a veces el enemigo quiere venderle esa idea al creyente: eso que usted hizo ya Dios no lo escucha. Hermano, si se arrepiente de todo corazón, Dios lo escucha. El problema es que en muchos casos el arrepentimiento es muy superficial, entonces tampoco hay perdón, y menos va a haber restauración. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sea consciente, amado hermano, de esto. Cuando el corazón de un cristiano, estoy hablando de cristianos, cuando el corazón de un cristiano no está limpio, corre el riesgo de dañarse, corre el riesgo de apartarse del camino que conduce al reino de los cielos. Vaya por favor a Hebreos capítulo 3 y con esto terminamos. Aleluya. Hebreos, gloria a Jesucristo. Capítulo 3. Leamos los versículos 12
y 13. Mirad, hermanos, oiga bien, ¿a quién se dirige? A hermanos, amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pare un momento, amado hermano, meditemos en esto por unos segundos. Mire el peligro de no tener el corazón limpio, quizá lleno de resentimientos o de envidia o de celos o de amargura o de rebeldía. Yo no sé de qué pueda estar lleno su corazón. Esperemos que esté lleno de amor, de paz, de gozo, de fe, de temor de Dios, sería lo ideal. Pero el escritor aquí se está dirigiendo a cristianos. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermano, tenga cuidado. Mira lo que puede llevar un corazón que no está lleno de sentimientos nobles. Se puede llenar de incredulidad, se puede llenar de amargura. El mismo escritor a los hebreos nos habla de otro problemita muy común dentro del pueblo cristiano: raíces de amargura. ¿Cuántos creyentes dicen, hermano, yo estoy cargado contra? Es una raíz de amargura. Me siento cargado. Pues descárguese, amado hermano. En el argot de la electricidad existe una figura que se llama polo a tierra. Y el polo a tierra se usa para cuando vienen descargas eléctricas muy fuertes, hermanos, se vayan y el polo a tierra las absorbe. Pues el polo, usted y yo debemos de tener un polo a tierra. Nuestro corazón debe tener un polo a tierra, hermano. Cada que usted se sienta por ahí como, hermano, vaya a la presencia de Dios, descargue esa energía negativa, si lo podemos llamar de esa manera. Amén. Pero dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Qué peligro, hermano. Para apartarse del Dios vivo. Algunos dicen, hermano, no, me aparto de la iglesia, pero no del Señor. La Biblia dice, se aparta del Dios vivo. ¿Por qué? Permitió que su corazón se llenara de incredulidad. Ni siquiera de inmoralidad, de incredulidad. Por eso nunca usted deje de pedirle al Señor, Señor, dame fe, auméntame la fe, haz que mi fe crezca y se fortalezca, porque cuando no hay fe, entonces hay incredulidad. Y cuando no hay fe, tampoco hay esperanza. Y cuando no hay fe, tampoco hay deseos de vivir. Y tampoco hay deseos de crecer espiritualmente. Y tampoco hay deseos de luchar. Entonces viene y se llena el corazón de incredulidad. Y esa incredulidad puede llevar a un cristiano a apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. El día de arreglarnos es hoy, amado hermano. Hoy que estamos vivos, aleluya. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. No descuide su corazón, amado hermano. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Póngase de pie, hable con el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te adoro, mi Señor. Mil gracias te doy por el consejo de tu palabra que has puesto en mis labios en esta hora.
A ti te doy la honra, la gloria y el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen. Padre, por favor, examina nuestros corazones. Muéstranos si en algo estamos fallando, Señor. Si algún sentimiento de carácter pecaminoso se ha alojado en cualquiera de nosotros, tus hijos, ayúdanos a identificarlo y sácalo de nuestros corazones. Guarda nuestros corazones, Señor. No permitas que ninguno de nosotros, tus hijos, su corazón se llene de maldad, de tantos sentimientos pecaminosos que existen. Danos a cada uno de tus hijos un corazón limpio, un corazón sensible a tu voz, que tu palabra continuamente nos exhorte, nos limpie, nos purifique, nos santifique, Padre. Glorifica esta palabra en cada vida. Enséñanos a humillarnos delante de tu bendita presencia. Ayúdanos a mantener limpios nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. A Dios damos la gloria, amados hermanos. Retenga el consejo de la palabra y póngala por obra.